Padre, te damos gracias esta mañana, este día precioso, Señor, que nos permites venir a estar en tu presencia. Disfrutar de tu amor, bendito Padre Celestial. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Descánsanos, Señor, en tu palabra. Y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, enseñando, edificándonos grandemente. Hoy un buen día, Señor, para congregarnos, para amarnos, para estar juntos como hermanos en la fe. Y aún porque ahorita oraban sobre los bautizos, sobre la actividad de los niños. Esa es la comunidad, esa es la iglesia. La congregación hace eso, es poder hacer todo esto para la gloria de Dios, pero también para tener esa unidad en el Espíritu como hermanos en la fe. Padre, muchas gracias, poderoso Dios. Llénanos con tu palabra y que nos hagas, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Quién no ha recibido críticas en su vida? ¿Quién no ha sido criticado? Y a la vez, nosotros también, ¿quién no ha qué? Criticado a otros. ¿Ya? Quisiera compartir un poco acerca de eso, porque yo creo que es algo importante que nosotros entendamos y lo que Dios quiere hablarnos acerca de la crítica, ¿cierto? Hay un pasaje aquí en Gálatas 5, versículo 15 que dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis ¿qué? Unos a otros. ¿Ya? Si están mordiéndose ni devorándose en unos a otros, dice el Señor, tenga mucho cuidado, porque usted está corriendo un peligro ¿de qué? De destruirse unos a otros. ¿Ya? ¿Qué hace la crítica? La crítica destruye, nos destruye. ¿Ya? ¿Quién no ha sido criticado en su vida? Uy, amiguita, quieta. ¿Quién no ha sido criticado en su vida? ¿Quién no ha recibido críticas? ¿Del esposo? ¿De la esposa? ¿Sí o no? Y hay veces son críticas que parecen que no tuvieran ninguna trascendencia, pero no dejan de ser críticas. ¿Ya? De parte de los hijos, de parte de los padres, de los amigos, ¿ya? De parte de su jefe, ¿ya? O de una persona que hay veces que ni conocemos, pero muchas veces somos criticados por cosas como porque usted habla muy duro, ¿sí o no? Gracias. Porque usted habla muy duro, ¿ya? Usted es criticado porque se metió en la fila, usted es criticado porque es muy gastón, ¿sí o no? Los esposos critican mucho a las esposas por eso, ¿cierto? Porque gastan mucho, porque no ahorran, porque no tienen en cuenta ciertas cosas. La crítica es algo inherente en la vida del ser humano. Y como siervo de Dios, yo he recibido muchas críticas por mis enseñanzas bíblicas. Yo soy un blanco de críticas. He recibido críticas por lo que enseño, he recibido críticas por lo que escribo, he recibido críticas por lo que pienso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de la crítica? ¿Cuál es? Que sea verdad o sea mentira, no nos gusta. No importa si lo que nos están diciendo es mentira o no importa si lo que nos están diciendo es verdad, no nos gusta, nos incomoda, nos molesta que nos critiquen, nos molesta que nos juzguen, nos molestan que nos señalen ciertas cosas de nuestra vida, ¿cierto? Que nosotros no quisiéramos que la gente tocara. Todos tenemos que lidiar y lidiaremos con las críticas en la vida. Ahora,
Hay críticas constructivas, que son aquellas que nos ayudan y que vienen de personas que en realidad quieren lo mejor para nosotros, ¿ya? Hay críticas que son buenas, pero yo hablo es de la crítica que es dura, ¿ya? Que viene de personas que no conocen ni saben lo que uno está viviendo y con lo que uno está luchando, ¿ya? Esta es una crítica muy normal que nosotros a veces hacemos dentro de la iglesia porque utilizamos nuestra espiritualidad para hacerla, y es cuando vemos a otra persona que está luchando por algo y usted entra a criticar y dice, pero no debería de sentirse mal, no sé por qué llora tanto, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro, si es cristiana, si es cristiano no debería de sentir esas cosas. Eso lo hacemos muy común. En la iglesia se vive mucho eso. No debería de sentirse así, no debería estar tan aplastado, no debería. ¿Por qué? Porque es que si tiene al Señor, ¿ya? Y muchas veces esa persona no sabe lo que en realidad uno está viviendo, ¿cierto? Y con las cosas con las cuales uno está, luchando. Y hay veces, usted al criticar, usted no entra a mirar algo que muchas veces lo que para usted ha sido fácil superarlo en la vida, lo que para usted ha sido fácil enfrentarlo, para la otra persona, no lo es. Para la otra persona no lo es. Hay cosas que uno soluciona rápidamente, ¿sí o no? Pero esa misma situación en otra persona se le hace el mundo al revés y no es capaz de solucionarlo tan rápido como usted lo hizo, ¿ya? Y hay veces lo único que terminamos haciendo es hacer sentir mal, ¿cierto?, a la otra persona. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la crítica? ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque si no tenemos cuidado, la crítica va a penetrar tu corazón. Sea que tú la recibas o sea que tú la des a otro, ¿ya? Y nos va a convertir en una persona que Dios no quiere que seamos. Ese es el problema de la crítica. Es importante tocar estos temas en la iglesia, es importante tocar estos temas en nuestra vida cristiana, porque nosotros tenemos que mejorar eso. Somos muy críticos para juzgar a otros, y lo hacemos basados en que creemos que porque la autoridad que nos da la palabra de Dios después de muchos años de vida cristiana nos da ese derecho a ir a criticar y juzgar a otras personas. Pero yo quiero decirle algo: si dejamos penetrar la crítica en nuestro corazón, vamos a empezar a esparcir amargura y resentimiento por todas partes. Y esa es una característica o una consecuencia, no una característica, es una consecuencia de la crítica. La crítica produce amargura y resentimiento por todas partes. Y si nosotros dejamos penetrar esa crítica en nuestro corazón, nosotros vamos a retener la bondad y la bendición de Dios para nuestras vidas. Yo creo que ahí ya usted me está entendiendo de por qué es tan importante tocar este tema hoy, ¿ya? Porque muchas veces, escúcheme muy bien, cuando la crítica penetra y usted la deja entrar a su corazón, cuando su esposo, su esposa, sus hijos, no sé, su padre, su amigo, su jefe lo critica, y usted esa crítica, esa palabra hiriente, porque una crítica es eso, una crítica es una palabra hiriente, y cuando usted toma esa palabra hiriente y usted la deja penetrar allí en su corazón, usted va a retener la bondad y la bendición de Dios para su vida, ¿ya? Y otra de las cosas que hace es que destruye nuestra salud mental, y quitamos todas las cosas buenas de Dios y las reemplazamos por todas las cosas malas que el diablo quiere hacer en medio de nosotros, ¿ya? Mire, al ser seguidor de Jesús, usted y yo solamente vamos a recibir críticas. Usted y yo vamos a recibir críticas. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con la crítica, de lo contrario dañará nuestro corazón. Por eso es tan importante tocar este tema, ¿ya? Porque yo sé que muchas veces somos criticados en nuestros trabajos, en nuestra misma familia. Uno de los lugares donde más crítica usted puede recibir es en el seno de su familia.
La familia es tremenda para criticar el manejo financiero suyo, la vida suya, su matrimonio, la forma en que usted educa a los hijos, ¿cierto? La forma en que usted gasta, la forma en que usted administra. La familia es crítica en eso, ¿ya? Y nosotros estamos expuestos a todas esas cosas. Y más si usted es cristiano, ¿ya? Más si usted es cristiano. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con esto, porque de lo contrario eso va a dañar nuestro corazón y nos vamos a volver personas de duro corazón. Hay cristianos en la iglesia que tienen un corazón duro, muy duro, ¿cierto? Que siempre están a la defensiva. Hay cristianos en la iglesia que para hablarles uno tiene que coger pinzas, ponerse guantes. Usted va a hablar con alguien y usted dice, tengo que ponerme guantes, tengo que coger pinzas, tengo que ver cómo le digo esto, tengo que ver cómo le hablo. Hay personas así, ¿y sabe por qué? Porque tienen el corazón duro, y lo tienen duro porque han dejado penetrar a su corazón críticas, cosas que le ha dicho los demás, cosas que han tenido que vivir, ¿ya? Y nos volvemos personas de duro corazón, resentidas, amargadas, desconfiadas. En la iglesia hay muchas personas, uno encuentra personas que son desconfiadas totalmente, pero porque no han sanado su corazón. Debemos adelantarnos a las críticas. Uno debería adelantarse a las críticas, ¿ya? Porque uno diría, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo con las críticas? ¿Qué hago yo con el juzgamiento de los demás? Cuando los demás opinan, primero adelántese a ellas. Mire, pensamos que si somos buenos y si vamos por la vida sin hacer mal a nadie, entonces no me van a criticar. Y eso es equivocado. A usted lo van a criticar, sea bueno o sea malo. ¿Sí me entiende? Siempre, ¿ya? A usted lo van a criticar si hace las cosas bien o si hace las cosas mal. Cuando vamos a la Biblia, usted no encuentra ningún héroe, usted no encuentra ningún personaje de la Biblia que no haya sido criticado y cuestionado. Vaya, mire la vida de Moisés, ¿sí o no? Lo único que quería era hacer lo bueno delante del pueblo y lo único que recibía era críticas, señalamiento, lo querían llegó un momento en que lo querían matar, ¿ya? Vaya, mire la vida de José, vaya, mire la vida de los profetas. Cuando usted mira la vida de los profetas llevaban ese mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que quería el pueblo? Los querían apedrear, mire la vida de un Jeremías, por ejemplo. Entonces, uno va a la Biblia y uno encuentra que todos estos hombres de la Biblia eran cuestionados, eran criticados. Ahora, mire, ¿cuál es la persona en la Biblia que más crítica recibió y que más fue cuestionado por lo que hacía y por lo que decía? Jesús. Si usted va a los evangelios, usted va a mirar que fue el hombre que más crítica recibió, que más cuestionamiento recibió por todo lo que hacía y por todo lo que decía, ¿sí o no? Y por todo lo que le decía. Si sanaba en sábado, entonces los fariseos lo criticaban. Si expulsaba demonios, entonces también era juzgado y criticado. Si se sentaba con prostitutas, si se sentaba con ladrones. Siempre de las personas que más crítica recibió en la Biblia era Jesús. Y ese es el ejemplo que usted y yo tenemos que tener hoy para nuestras vidas. Vaya al Evangelio de Juan, al capítulo 15, por un momento. Juan capítulo 15. Mire estas palabras de Jesús en el versículo 18 al 20. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo dice que nos aborrece. Y luego dice el versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho,
el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán ¿qué? La vuestra. Wow. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Dice luego el 19, dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. ¿Es muy difícil seguir al Señor? Sí, es difícil cuando usted deja que la crítica dañe su vida. Cuando usted deja que la crítica dañe su corazón y penetra lo más profundo de su corazón. El Señor aquí nos hace una gran advertencia y les dice, así como me persiguen a mí, así como a mí me han criticado y me han juzgado, van a hacer lo mismo ¿con quién? Con ustedes van a hacer lo mismo. ¿Ya? Y él hace la aclaración de por qué vamos a recibir crítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo, es lo que dice allí la palabra de Dios, ¿ya? Si me colocas, creo que es el versículo 19, que acabamos allí, eso es. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si usted fuera de este mundo, usted no iba a ser criticado, usted lo iban ¿a qué? A amar, ¿sí o no? Yo le digo algo, si usted se sienta con su familia, ¿sí o no? A beber como caballo asoleado como beben ellos, si usted se sienta en el círculo de su familia a chismosear y a criticar de todos los de la familia, ¿sí o no? ¿Ya? Si usted le sigue la corriente a todas las cosas pecaminosas de su familia lo odiaría o lo amaría. Te amaría. Eso es lo que dice la Biblia. Ya, no ibas a ser criticado, no te iban a juzgar por nada. Dice allí, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te va a ¿qué? Te va a aborrecer. Usted tiene que entender eso, ¿ya? A nosotros nos aborrecen, Para mí es de las cosas más duras que tuve que aprender, que como siervo de Dios a mí me iban a aborrecer. Y eso no es fácil de entender. Por eso, una de las cosas que uno tiene que hacer es adelántese a la crítica. De lo contrario, cuando venga nos va a debilitar, nos va a hacer abandonar el camino y hasta nos va a hacer perder la fe. Escuche bien, por eso es tan importante. Adelántese a la crítica. Mire, lo que pasa con las críticas o los cuestionamientos que las personas nos hacen es que si tú piensas que nunca van a venir, ¿cierto? Cuando lleguen te van a golpear y te van a ¿qué? Te van a derribar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos critican? Cuando nos critican y nos sentimos que el mundo se nos viene abajo. Simplemente que usted no la estaba ¿qué? Esperando. Por eso, adelantarse a la crítica espere que por su estilo de vida la gente no va a estar de acuerdo contigo, ¿ya? Espere que la gente no va a caminar con usted, que la gente usted tiene que esperar eso. Cuando usted no espera eso, pues lógicamente eso usted lo va a golpear muy fuerte, ¿ya? Una de las cosas que a mí me enseñaron mis maestros, mis pastores, cuando yo iniciaba mi vida de servicio, era eso. A mí muchos líderes me decían, prepárate porque desde el momento en que te subas a ese púlpito, desde el momento en que empieces a enseñar la palabra de Dios, en el momento en que tú empieces a cambiar tu vida, vas a ser criticado, vas a ser cuestionado y vas a ser ¿qué? Atacado. Y es una de las cosas que a mí me ha servido. ¿Por qué? Porque yo sí he estado, me he adelantado a la crítica. Yo siempre la espero, siempre.
Entonces, como yo siempre la espero, cuando llega, ¿qué pasa? Cuando llega no me hace el daño. Si yo no la esperara, pues lógicamente que me va a hacer mucho daño, ¿ya? Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Usted se tiene que adelantar sabiendo que va a ser criticado y atacado por la familia, por los amigos y por el mundo que nos rodea. Por el mundo que nos rodea, ¿ya? A mí me han mandado a callar muchas veces. Muchas veces. Muchas veces he estado en lugares donde me han dicho, no hable más de Dios. No hable más de Dios. ¿Sí me entiende? Pero yo no he dejado penetrar eso a mi vida. Yo no lo he dejado penetrar. Está bien que la crítica nos lastime y está bien que la crítica a veces nos ponga a tambalear. Lo que no está bien es que me deje en el suelo y que yo no me pueda volver a levantar. ¿Ya? Mire, para seguir caminando en una vida cristiana, usted tiene que saber que tendremos las cicatrices de toda la crítica que hemos recibido en el pasado y que recibimos hoy. ¿Ya? Pero usted tiene que seguir caminando en una vida cristiana. Usted tiene que entender eso. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es adelántese a la crítica. ¿Y cómo me adelanto a la crítica? Espérela. Para cuando llegue, ¿usted qué? Usted esté bien. Que aunque le pueda doler y lo pueda lastimar, porque eso es inevitable, no te va a tumbar, no te va a derribar. El problema es que cuando tú no la estás esperando, ¿cierto? Te derriba, ¿sí o no? Un esposo que viene y le da con todo a la esposa y la critica y la juzga. Si usted no está preparada, si esa esposa no está preparada, si esa esposa no está firme en el Señor, ¿qué va a hacer eso? Eso van a ser como dice la alabanza, golpes de ¿qué? Golpes de espada que te van a derribar. Cuando usted sabe que tiene un jefe difícil, ¿sí o no? Y usted no está preparado para lo que viene, cuando Él venga y te critique, te juzgue, te cuestione tu trabajo y todo. Si usted no está preparado, no solamente lo va a lastimar, sino que lo va a ¿qué? Lo va a derribar. Por eso usted tiene que estar preparado. ¿Qué más debemos de hacer? Entre más decidas vivir para Jesucristo, más crítica usted va a ¿qué? Va a recibir. Entienda eso hoy. Por eso mucha gente no vive más para el Señor. Hay gente que vive en vidas cristianas muy apagaditas, o sea, que viven con lo justo y no van más allá. No deciden vivir más para el Señor porque tienen miedo ¿de qué? De la crítica, tienen miedo del juzgamiento, tienen miedo de que lo señalen, tienen miedo de la burla. La burla es crítica. Cuando alguien se burla de tu fe, te está criticando, ¿ya? Mire que la crítica no es algo sencillo. Eso viene acompañado de la burla, viene acompañado del juzgamiento, viene acompañado de una cantidad de cosas, ¿sí o no? Eso es, y eso duele, y eso lastima, ¿sí o no? Y eso lastima. Cuando usted dice que va a una iglesia cristiana y se lo manifiesta a una persona incrédula, ¿qué es lo primero que esa persona le dice a usted? Lo van a desplumar. Te van a quitar toda la plata. ¿Eso no? Eso es. Y no me diga que eso no duele. No me diga que eso no lastima. ¿Cierto? No lastima. Mis hijos, por ejemplo, mi hijo en la universidad y mis hijos en el trabajo, cuando le preguntan, ¿sí o no? ¿Y qué hace su papá? Y ellos dicen, es pastor. Imagínense todas las críticas que inmediatamente reciben, ¿cierto? Y así sucede, ¿sí me entiende? Pero entre más usted decida vivir para Jesucristo, prepárese porque más va a ser ¿qué? Atacado en su fe. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, versículo 12.
Este es un versículo bien interesante y que usted debería de aprendérselo, usted debería de tenerlo siempre presente en los momentos de crítica, de prueba por su fe. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué?, os aconteciese. Como dice la Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se sorprenda por eso, como si esto fuera algo extraño. No, mire, no importa las críticas, siga caminando con el Señor, siga caminando con Jesús, siga haciendo las cosas para Dios. No te detengas, porque eso es lo que quiere el espíritu de crítica. ¿Sabía que la crítica es un espíritu? Es un espíritu que está en la vida de los inconversos, en la vida de las personas que no creen. Es un espíritu y se mueve en ellos y está allí siempre para atacar nuestra fe, para debilitarnos, para que usted no se comprometa con el Señor. Eso es lo que hace. Por eso yo les quería hoy, en esta mañana, advertirles, porque es que, mire, eso es lo que hace la crítica, ¿cierto? Hace que merme tu velocidad con el Señor, hace que tú no te comprometas más para cambiar tu vida, para hacer algo diferente de tu vida. Eso es lo que hace el espíritu de crítica, mermarte el paso, hacer que te detengas y llegar hasta un momento en que abandone los caminos de Dios. Abandone los caminos de Dios. Primera de Pedro 2, ahí mismo, versículo 23. Primera de Pedro 2, versículo 23. Aquí tenemos un ejemplo de Jesús. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién encomendaba? A su Padre. ¿Cómo respondió Jesús a los insultos, a las críticas y a los ataques que él recibía? Dice: guardaba silencio, no respondía nada. Él dejaba que Dios, el Padre, arreglara las cosas. Y hay veces a usted y a mí nos falta eso. Nos falta dejar que sea Dios el que arregle las situaciones. ¿Ya? Hay veces nos ponemos como loquitos, peleando por todo, luchando por todo, agarrándonos con todo el mundo. ¿Ya? Todos nosotros batallamos con esto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer cuando usted es criticado, cuando usted es un objeto de burla, cuando usted es una persona que ha sido tocada en su fe? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Devolverle con la misma moneda. Queremos que sientan lo que yo sentí, ¿o no? Que sientan ese enojo, esa ira, esa impotencia, y que sientan ese mismo dolor, y quisiéramos devolvérselos también, ¿ya? Pero yo quiero decirle algo hoy a usted: no necesitamos responder siempre. Ahora, las personas que te conocen tu corazón y conocen tu carácter, ¿ya? Mire, el peor lugar, escuche lo que le voy a decir hoy a usted, el peor lugar donde no debemos responder ni meternos en discusiones inútiles son en las redes sociales. Ese es el peor lugar. Ese es el peor lugar donde usted no debería de responder y no debería de meterse en discusiones inútiles. Un cristiano, escuche bien, un cristiano no tiene que meterse en todo ese basurero de las redes sociales, porque eso es la mayoría de las redes sociales. ¿Es un qué? Es un basurero, es donde la gente va a descargar su odio, su ira, su resentimiento, el chisme, todo, ¿ya? Eso es un basurero. WhatsApp, Facebook, X y todo lo que tenga que ver, ¿ya? Ahora, quiero también aclararle algo. Hay momentos en los que debemos de responder. No quiere decir que bien nos tenemos que quedar, no, habrá momentos en los que nosotros debemos de responder, pero debemos de tener sabiduría. ¿Para qué? Para hacerlo. Tenemos que tener sabiduría para hacerlo. Una vez estábamos en una reunión que éramos parte cristianos, parte
parte no cristianos, una reunión social. Yo estaba al lado de dos personas cristianas que asistían conmigo a la iglesia, pero en la mesa habían otros. Y al saber que éramos cristianos, o al darse en cuenta que éramos cristianos, comenzaron a hacernos preguntas bíblicas. Pero cada pregunta llevaba un veneno, llevaba un dardo. Inmediatamente, en mi sabiduría que Dios me ha dado, yo dije, guarda silencio, porque lo que ellos están preguntando no lo están haciendo para ellos tener conocimiento. Lo están haciendo es ¿para qué? Para llevarnos a pelear, para sacarnos de la ropa, ¿sí o no? Y lo hicieron. Entonces uno que estaba aquí al lado mío comenzó, pues, decirle pues algo, responderle, no te quedes callado, mira cómo. Yo dije, no. Volteé y le dijo, guarda silencio tú y voy a guardar silencio yo. Porque yo no le voy a responder a una persona que lo único que quiere es ¿qué? Pelear con la palabra de Dios, ¿sí o no? Y guardamos silencio, ¿sí o no? Y al guardar silencio ellos se fueron cansando, porque para pelear se necesitan ¿qué? Dos, y no lo encontraron, ¿sí me entiende? Ese es el problema suyo también, de nosotros como cristianos, que hay veces nos metemos en unas peleas, en unas discusiones sin sentido, con gente que no quiere saber nada de Dios, que lo único que quiere es sacarlo a usted de la ropa, burlarse de usted, cuestionar su fe. ¿Sí me entiende? Como habrán otros momentos en los cuales usted sí va a poder hablar del Señor. En aquellas personas que aunque sean incrédulas, lo único que están buscando es una buena explicación. Están buscando una explicación bíblica a algo que ellos no saben, pero que su intención no está en herirnos, en burlarse ni en tener una contienda. Espero que me esté entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que dice Proverbios 15, versículo 1? Este es un pasaje que quiero regalárselos a todos, apréndaselo de memoria, porque es un proverbio que de verdad es muy útil para nuestra vida. Es útil para su trabajo, es útil para su matrimonio, es útil para la vida con sus hijos, es útil para la iglesia. Usted es útil para todo. La blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Mas la palabra áspera, ¿qué hace? Eso es. Señor no se equivoca. Como usted responda, eso es lo que va a producir en ese momento algo en su vida. Si su respuesta es blanda, ¿sí o no? Las cosas se calman. De lo contrario, si su respuesta es con todo, lo que va a hacer es que los ánimos se van a ¿qué? A encender, como dice allí en la traducción viviente. ¿Ya? En la traducción viviente. Yo por eso, mire, no hablo de política. No hablo. Ni en las redes, ni en la vida personal. Y si me pide una opinión, la doy. Pero hasta ahí. Pero no me meto, ¿cierto? Pero hay veces nos metemos en unas situaciones. Mire, hay cosas que usted debe de callarlas. La respuesta apacible desvía el enojo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo debe ser entonces la respuesta suya? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta ante las cosas de la vida? Blanda, apacible, mansa. Así debe de ser. ¿Sí me entiende? Cuando las emociones están altas, escuche esto que le voy a enseñar hoy. Cuando las emociones están altas, la sabiduría, ¿sabe cómo está? Baja. Así vivimos muchos de nosotros, con las emociones revolucionadas arriba y con la sabiduría de Dios por el suelo. Y es la verdad. Todos queremos la sabiduría de Dios. Usted quiere la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones, para hablar bien delante de los demás. Pero si usted no controla sus emociones, ¿qué pasa? Que sabiduría no va a haber en usted.
porque son las emociones las que se levantan y entonces las emociones te llevan a que usted grite, a que usted hable más duro, a que usted se enoje y a que usted devuelva la crítica que recibió. ¿Con qué? Con otra crítica al otro, ¿sí o no? Eso que le dijeron a usted doloroso, usted lo va a repetir doblemente doloroso, ¿no? ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? Entonces ya sabe que entre más usted decida vivir para Jesucristo, más crítica usted va a recibir, más ataques usted va a recibir. Segundo, detrás de las críticas siempre vienen heridas, siempre. La persona que critica, que se queja o cuestiona, por lo general está lastimada. ¿Usted no ha visto eso? Una persona que vive cuestionando todo, una persona que se vive quejando de todo, ¿sí o no? Es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me entiende, es una persona lastimada. Es una persona que ha sido lastimada por las críticas, que ha sido juzgada por muchas cosas. ¿Sí me entiende? La persona que critica y que se queja o cuestiona ha sido lastimada. Y si usted no tiene cuidado, usted va a terminar lastimando a otros. Lamentablemente, así terminamos muchos cristianos. Hay muchos cristianos que hemos sido lastimados y que como usted no sabe recibir eso, entonces usted va a terminar ¿qué? Yendo a lastimar a otros. Yendo a lastimar a otros. Si no tenemos cuidado, nosotros vamos a terminar enfermos a través de todo ese dolor que a veces recibimos, ¿ya? Tenemos que cuidar nuestra salud personal. Hay que cuidar nuestra salud personal. Como respondas a las críticas, a las burlas, como usted responda a los cuestionamientos por nuestra vida cristiana, usted hará que sea más sano espiritualmente o que seas enfermo espiritualmente y hasta físicamente, porque eso llega un momento en que se manifiesta en tu mismo cuerpo, ¿ya? Mire, dejemos de buscar en otros lo que solamente nos puede dar Dios. Haga eso. No busque en los demás lo que Dios le puede dar a usted. Aceptación, paz, amor, comprensión, perdón. Yo aprendí eso en mi vida cristiana. Yo aprendí como siervo de Dios que el único que me puede dar paz, que el único que me acepta como soy, que el único que comprende lo que yo soy como vivo y que el único que me perdona es ¿quién? Es el Señor. A mí nadie, el ser humano, el hombre, mi familia, aún mis amigos, ¿cierto? No me van a dar eso, ¿ya? No me pueden dar lo que solamente Dios me puede dar. Cuando usted sea criticado por su fe, cuando usted sea golpeado y maltratado por su forma de vivir y su estilo de vida, entienda que esa persona que lo está haciendo no le puede dar lo que solamente Dios le puede dar. Paz, amor, comprensión, aceptación, perdón. Porque cuando buscamos estas cosas en otros, terminamos enfermos, terminamos agotados y terminamos decepcionados. Y nos decepcionamos. Nos decepcionamos del pastor, nos decepcionamos de la iglesia, nos decepcionamos de la gente. Entonces no le creemos a nadie. ¿Sí me entiende? Es muy triste ver personas que sufrieron un día porque un cristiano, entre comillas, lo engañó, le robó, lo estafó, le quedó mal, ¿cierto? Es muy triste que por eso, ¿cierto?, usted termine enfermo y termine decepcionado de la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo, la iglesia también hay personas muy buenas, ¿ya? Me duele muchísimo que una mala experiencia
con alguien que dice ser cristiano afecte a toda una iglesia. A mí me duele eso, ¿cierto? No todos los pastores son ladrones. ¿Hay pastores ladrones? Sí, sí los hay. Sí los hay. Pero también les digo que también hay sacerdotes buenos. No todos los sacerdotes son violadores. No. Es como yo decir, todos los abogados son ladrones. Aquí hay un abogado, me perdona, el que está aquí es bueno. No estoy hablando de usted. No, pero hacemos eso, ¿sí o no? Nosotros generalizamos. Todos los abogados, todos los médicos, ¿sí o no? Nos encanta generalizar. No es así. No es así. Hay personas buenas y personas honestas en su profesión. Sí los hay. Hay pastores que trabajan por la vida de un rebaño, que trabajan por sacar a la gente, que tienen ese amor para ayudarle a las personas, ¿sí o no? Hay pastores que tienen fundaciones para rehabilitar al drogadicto, a las niñas en prostitución, y usted los ve trabajando en la calle, ¿ya? No todos son ladrones. Sí que hay, sí, claro que los hay. Y que usted haya tenido una experiencia, posiblemente, y qué pena y qué dolor, ¿sí o no? Qué pena y qué dolor. Pero usted por una experiencia, usted no puede generalizar todo. Usted no lo puede generalizar. ¿Ya? Dios no nos llamó y mucho menos nos creó para que fuéramos aplastados, ¿cierto? Por las críticas, por la murmuración, por el juzgamiento. Mire, cuando Dios creó al hombre, dijo, no se le olvide esta palabra. Cuando Dios creó al hombre, dijo, es bueno en gran manera. Quiere decir que ya venía con la bendición. Ya venía con la bendición. Usted y yo llegamos a este mundo con la bendición. Porque la Biblia dice que desde el vientre ya el Señor nos formó. ¿Sí no? Ya nos formó. La vida no empieza cuando usted nace. La vida empieza cuando Dios te pensó. ¿Ya? Cuando Dios pensó, este es el que voy a crear para bendecir. Ahí es donde empezó la vida. ¿Saben por qué nos duele tanto que seamos criticados, juzgados, atacados? ¿Cierto? Porque estamos buscando la bendición muchas veces en las personas y no en Dios. ¿Sabe cuándo usted va a poder pararse firme ante las críticas que reciba de no sé, su familia, sus amigos? ¿Cuándo usted va a poder estar en una reunión social? ¿Cierto? Porque eso también es fanatismo, ¿no? Eso es una religiosidad ahí. Lo invitaron al cumpleaños de su tía en la casa, ¿cierto? Yo no voy. Eso está lleno de incrédulos allá, lleno de pecadores, y yo ya soy cristiano. No. Usted puede ir, pero ¿sabe cuándo usted va a poder ir? Cuando usted esté buscando la bendición de Dios y no de los que están ahí. Y no de los que están ahí. ¿Sí me entiende? Cuando yo iniciaba mi vida cristiana, teníamos un grupo de oración en un barrio en Sabaneta. Escuche bien. Y yo iba una vez a la semana a dar mi charla ya, mi reflexión, a compartir la palabra de Dios. Y yo tenía que dejar el carro. La casa donde hacíamos la reunión no entraba carro, era un callejoncito, entonces yo tenía que dejar el carro como a media cuadra y entrar a pie. Y pasaba por un puente, y en el puente siempre habían a esa hora unos muchachos ahí reunidos, ¿sí o no? Y entonces yo cada vez que pasaba con mi Biblia para rumbo a la casa,
comenzaban, aleluya, aleluya, ¿cierto? Me decían los muchachos. Yo sí llegaba y me paraba en el puente y decía, qué bueno cogerlos, tirarlos por este puente para abajo, estriparlos, sí, ¿sí me entiende? Porque dejaba que, eso es una crítica, ese aleluya era una crítica para mí, era un juzgamiento para mí, una burla. El problema es que yo dejaba que ¿qué? Que penetrara mi corazón, que penetrara mi corazón. Y así pasaron unos meses. Y para mí era un dolor llegar ese día de la semana y decir, yo decía, Señor, que no estén ahí, Señor, llévatelos lejos, que se vayan a jugar fútbol. Pero lamentablemente como que ese era el día de los desocupados y se separaban ahí en el puente. Y un día cambié la táctica, ¿cierto? Un día el Señor me dijo, bendígalos. Y entonces comencé a pasar y ellos me decían, aleluya, aleluya. Yo volteé y les decía, muchachos, que Dios los bendiga. Muchachos, que Dios los bendiga. En cuestión de 2 meses, el aleluya se acabó. Ya me veían, agachaban la cabeza y yo seguía derecho. ¿Sí me entiende? ¿Cuándo pasó eso? Cuando yo me saqué del corazón, ¿qué? Toda crítica, toda herida, todo juzgamiento y toda burla. Y toda burla. ¿Cuántas cosas hay que usted necesita sacar de su corazón? ¿Cierto? Escuche bien. Usted va en busca de la bendición de Dios. Usted no va en busca de la bendición de otros. Así no funciona con el Señor. Y yo espero que esto haya sido hoy en este día una lección para su vida, porque yo no sé de qué manera usted es criticado en su trabajo, burlado en su trabajo, juzgado en su trabajo. No sé de qué manera usted es criticado, juzgado y burlado en su familia, en el círculo de amigos. No sé hasta dónde para usted es una carga pesada que lo inviten a una reunión donde no es una reunión de cristianos y donde van a haber personas no cristianas y donde van a haber cosas que usted no está de acuerdo con ellas y usted no le gustaría porque para usted es una carga. No. Yo siempre coloco el ejemplo de Jesús. ¿Cierto? Él iba y se hacía con prostitutas, con borrachos, recaudadores de impuestos, ahí estaba. Y era criticado, ¿se acuerda? Ay, este que se sienta con prostitutas, este que se sienta con... Si él supiera esa que le está derramando ese perfume en los pies, lo que hace en la noche. Y él no se dejaba amedrentar de esas cosas. Él no se dejaba. ¿Sí me entiende? Y este mensaje de hoy es para que usted se fortalezca en el Señor. Para que usted no merme el paso con el Señor. Por el contrario, camine diario con el Señor. No deje de hacer las cosas para Dios. No deje de hacerlas. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar en este día. Señor, gracias. Cantar aleluya, porque declaramos que verdaderamente estás vivo, Señor. Que después de tu muerte vino una resurrección. Que tú estás allí, Señor, en el trono de la gloria. Y que, Señor, nos permites ahora disfrutar y vivir y nuestros cuerpos ser templos, Señor, de tu Espíritu Santo. Es la cosa más maravillosa por la cual hoy podemos levantar esa voz y decir aleluya. Verdaderamente vivo estás en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo no sé de qué manera a usted lo ha lastimado la burla, de qué manera a usted lo ha lastimado el que haya sido criticado, juzgado por su fe, por sus acciones, su forma de vida. No sé aún si también ha tenido una mala experiencia con otros cristianos, con otras personas de fe y que eso lo ha llevado
a sentirte decepcionado, a sentirte traicionado. Pero yo quiero decirte algo, Dios está contigo. Busca siempre la bendición de Dios. No busques la bendición del hombre. El hombre no va a bendecir nunca tu vida. Podemos tener comunión unos con otros, claro. Podemos tener amistad unos con otros. Pero tú no puedes apartar tu mirada del Señor. No puedes, porque si no vas a dejar que penetre a tu corazón heridas, críticas, burlas y tantas cosas que utiliza el enemigo. Porque la crítica es un espíritu que llevan aquellos que son incrédulos, que atacan nuestra fe, que se burlan de nosotros. Pero yo quiero decirte algo, Dios es fuerte y poderoso, Él siempre triunfa, Él siempre va adelante. Así como el diablo puede ser el príncipe de este mundo, tenemos un Dios que es el Rey del universo. Él es el Rey de reyes, que es el Señor de señores, que es el principio y el fin, que es el Alfa y el Omega. Yo sé que hay veces es difícil estar en una sociedad que ataca a nuestra fe, lo hacen en las instituciones. Hay veces creemos que las únicas persecuciones que hay contra los cristianos es en África o en todos esos países lejanos donde los queman, donde los envían a la cárcel. No, nosotros aquí lo vivimos. A nosotros como cristianos nos están atacando en nuestros trabajos, en nuestros empleos, aún en nuestra parte social, familiar. Siempre llevaremos una marca, ¿cierto? Una marca que no será fácil llevarla. Aún por eso el Señor decía que tú y yo debemos de tomar nuestra cruz todos los días y poderlo seguir. Cree solamente que Dios es el que te fortalece, es el que te respalda cada día, es el que fortalece a su iglesia y bendice tu vida con toda bendición. Dele toda la gloria al Señor. Es más, ¿sabes algo? Voltea ahí la persona que tiene a tu lado, dice: gracias por esta persona. No estoy solo en este lugar, no estoy solo, está la iglesia de Cristo, aquí estoy, con sus defectos y todo, pero esta persona está aquí conmigo y Dios lo permite y Dios nos bendice a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.